libertad. Pero recuérdase que también es limitativa porque hay normas jurídicas que limitan esa libertad. Así también la capacidad natural del hombre de hacer, la libertad considerada como intrínsecamente, podemos decir que es íntima o personal. Desde ese punto de vista, pues podemos decir que todo ser humano tiene la capacidad de obrar y decidir la manera que desee. Por ejemplo, yo ahorita, cada uno de ustedes decidieron a las 6, otros antes. Esa es parte de esa libertad. Así también, algunos pues van a decir, voy a estudiar, ni bien termine clase, no porque tengo la otra, pero hoy sí me voy a poner a estudiar, o mañana. Esa es parte de la libertad que tiene el ser humano, pero esa es individual, es particular, ¿sí? De esa manera, pues, el sentido de esa libertad adquiere como una forma natural o divina y realiza un significado que traduce, como decir, elegir sin coacción si desea obrar o no. Pero eso es individual. Porque si ya nos vamos a las normas jurídicas que regulan la conducta humana, pues claro, si transgrede la ley, pues van a haber consecuencias jurídicas. Pero vamos a hablar desde el punto de vista de que hablaron los filósofos en cuanto a la libertad individual. Porque es sin coacción y uno hace, si quiero ahorita tomo agua, si quiero más tarde, pues voy a comprar una Coca-Cola, pero ese es mi deseo. Mejor me acuesto, descanso, etc. Entonces, depende de decidir sobre lo pensado, ¿verdad? De esa manera es expresar lo que se ha estado pensando o de actuar conforme a las propias convicciones de cada uno, lo que quiere hacer. También podemos decir que existe algo que le llamamos autoperfectible. El autoperfectible quiere decir que una persona será digna mientras obre dignamente. O sea, un ser humano es digno mientras obre dignamente. Primero, de la libertad individual o bien de la libertad de las normas aplicables a las provisiones que tenemos en cada uno de los países. Hablemos Guatemala. En esta cosa, el autoperfectible quiere decir una persona será digna mientras obre dignamente. Entonces el hombre es el superior y más digno, o el ser humano, porque antes se llamaba hombre en general, al hombre y la mujer. Vamos a cambiar esa tónica. El hombre y la mujer es el superior digno, más digno que hay, autoperfectible, de racionalidad y libertad, o sea, de razonar, de ser libre. Es perfección en la filosofía, sin importar su edad o condición física, la felicidad, sin importar de eso. Cuando decimos que el hombre es el superior, cambiemos, el hombre y la mujer es el más digno, autoperfectible, racional y libertad, es que la racionalidad viene de aquí, de qué es lo que queremos hacer y de hacer o dejar de hacer de manera individual. ¿Sí? De esa manera, pues, cuando hablamos que el hombre y la mujer es el ser superior y más digno que existe, autoperfectible, también racionalmente o de racionalidad y libertad, sin importar la edad y condición física de la felicidad. Cuando vemos así, estamos viendo lo autoperfectible.
¿Qué es autoperfectible? Es una persona que será digna si obra dignamente. O sea, si hace las cosas bien, va a ser digna. ¿Sí? Ese es un vínculo entre dignidad y calidad de sus actos. Todos aquellos actos, todas aquellas acciones, todas aquellas actividades, todo lo que desarrolle, si es una persona digna, entonces va a ser digno. Si es una persona correcta, honesta, va a ser digna en todos sus actos que realice. La racionalidad va más que todo en que comúnmente pues hay varias características. En cuanto a un término se aplica al dominio teórico o epistémico, como la epistemología dentro de la filosofía, que llega al conocimiento científico, pero refiriéndose también a la racionalidad del ser humano, estamos hablando que sobre las creencias, pensamientos, juicios, así como el dominio práctico y moral, sobre todo dentro de la ética, entendiendo las intenciones y decisiones y acciones, ¿sí? Todo eso es parte de esa racionalidad del ser humano para poder hacer y tener esa libertad, siempre y cuando no dañe a otro ser humano. Epistémico, ya hemos visto la epistemología. Epistémico es igual que epistemología. Epistémico es una forma más resumida de decirlo, pero es igual que la epistemología. O sea, lo epistémico ocupa los elementos que procuran la adquisición del conocimiento investiga los límites, los métodos y sobre todo la validez del mismo, o sea, la verdad. Si regresamos a la epistemología, es el conocimiento científico, igual a verdad. ¿Sí? O sea, aquí cambia un poquito el decir las palabras, si se quiere, o esa doctrina, pero al final es lo mismo de lo que venimos diciendo. ¿Sí? Que es el conocimiento que investiga los fundamentos, hay una investigación, los límites, los métodos, que era la metodología que les había dicho, y la validez del mismo, que es la verdad. En la naturaleza orgánica podemos decir que forma adaptabilidad y regulaciones. Esa es la naturaleza orgánica. Se adapta, ¿sí? Y hay regulaciones que permiten hacer o dejar de hacer y se ve limitada la libertad. En la vida social, por supuesto, los sistemas sociales y las acciones del hombre o mujer. Con esto, pues hay diferentes esferas, que es la vida social, entre ellas, o bien una naturaleza social. El ser humano y su libertad, pues se pueden mencionar 4 formas de esa libertad. La esencia, los límites, la naturaleza y la naturaleza social. La esencia, ¿qué es la esencia? Reside en la idea. Esa es la esencia, que reside en la idea de cada ser humano. Esa idea que hace actuar a lo particular, o sea, a lo individual, particularmente o individualmente o individual o particular, es lo mismo. Se desea sin obstaculizar o perjudicar a los demás. Esa es una libertad individual o particular, siempre y cuando no perjudique o obstaculice a los demás seres humanos. Así también podemos ver en cuanto a los límites.
Ya vimos la esencia. La esencia real es que usted puede, de manera individual o particular, puedes hacer diferentes acciones, pero siempre y cuando no perjudique, obstaculice a, a cualquier otra persona o a los demás seres humanos. Eso es la esencia. Hacer lo que yo voy a hacer sin obstaculizar o sin perjudicar a ningún ser humano más. Los límites. Al hablar de los límites en la libertad, es como paradójico y extraño, porque hay límites que se pueden dar de manera individual, que ya lo vimos, que pues podemos hacer lo que consideremos hacer como seres humanos de manera individual, sin lastimar a ningún otro ser humano. Justamente la libertad desde el punto de vista o exclusiva individualista, o exclusivamente individualista. Desde ahí, usted tiene libertad. Podemos decir que una concepción de esa libertad individualista es los deseos individuales que son creados por cada uno, el qué hacer del ser humano en su vida diaria, individual. La capacidad de elegir entre cualquiera de las varias opciones que pueden haber en el día. Me pongo esta ropa, me pongo la otra, no, creo que esto no se me ve bien, mejor me cambio otro. Ese es su deseo. Bueno, voy a ir a una zapatería y esos zapatos están bonitos, pues están costosos. Esos zapatos me gustan, los compro. Ahí está su deseo directo y concluyó. Eso es realmente la libertad, ¿verdad? A mí me gustó algo que es parte de lo que vamos a hacer en la próxima clase, porque lo venía haciendo, pero esta clase es poco, no he entrado en esos ejemplos, pero ya ahora con el ejemplo que les dé, la posibilidad es que el siguiente examen, el segundo parcial, va a ir viniendo de esa manera. Por ejemplo, les voy a decir uno dentro de esos tantos ejemplos. Por ahí los tenía, pero no los encuentro. Vamos a ver, espera, a ver un momentito. Ahí está. Por ejemplo, uno de tantos ejemplos que puedan surgir, podría decirle alguno de ellos. Por ejemplo, que venga yo y les diga, vamos a hablar sobre la libertad, que eso estamos hablando. Persona o personaje que refleje mejor el concepto de libertad definido por los esencialistas, o sea, de excelencia. Fernanda cree que la libertad es determinada por la conciencia. Jesús dice que cada persona construye su propia esencia a partir de sus propios actos. Joaquín piensa que es imposible ser libre porque somos esclavos de las circunstancias. Patricia que cree que cada persona que viene predestinada para ser libre y traer consigo su esencia. ¿Cuál de esas cuatro sería la respuesta correcta para ustedes? Cualquiera que se les ocurra. Yo les voy a decir cuál sería. Están conectados todos mis estudiantes. Sí, va. No he estado hablando solo todo el tiempo, no, va. Bueno. ¿Cuál de esos puede decir que el personaje que refleja mejor el concepto de libertad por existencialista? O si no, el personaje que, digamos, el personaje que refleja mejor el concepto de libertad, hasta ahí,
¿Se las vuelvo a leer? Sí, por favor, licenciado. Ah, va. Sí, licenciado, por Personaje que refleja mejor el concepto de libertad. Fernanda cree que la libertad es determinada por la conciencia. Jesús dice que cada persona construye su propia esencia a partir de sus propios actos. Joaquín piensa que es imposible ser libre porque somos esclavos de las circunstancias. Patricia cree que cada persona viene predestinada para ser libre y traer consigo sus esencias. ¿Cuál de esas cuatro se adaptaría a la respuesta? de la conciencia, licenciado, pues según lo que nos dice nuestra conciencia de hacer el bien o el mal, vamos a tener nuestra libertad. ¿Alguien Pienso yo, más? sí. Gracias, Elizabeth. ¿Alguien más? Yo pienso que es el segundo de los actos que nosotros hagamos dignamente. Dice Jesús, pero es Jesús en un nombre, no el ser divino. ¿Va? Jesús puede haber sido Edgar. Edgar dice que cada persona construye su propia esencia a partir de sus propios actos. ¿Qué hablamos de la esencia anterior? Reside en la idea del ser humano hacia Con lo que particularmente o individual puede ajá. hacer. Eso sin dañar a nadie más, ¿verdad? Entonces ahí estamos. ¿Cuál de esas pudiera ser? Entonces ya está hablando esencia y libertad a la vez. Jesús, vamos a poner dos. Jesús dice que cada persona construye su propia esencia a partir de sus propios actos. Y la otra, Patricia cree que cada persona viene predestinada para ser libre y traer consigo su esencia. ¿Cuál de esas dos puede ser la correcta? Ya las otras dos ya las dejamos a un lado. Son solo dos. Digo que la última, ¿no? ¿Alguien más? Porque hay que tener por lo menos unos 5 criterios, ¿va? ¿Alguien más? La primera. ¿Alguien más? Ya Yo van dos. diría que la de Patricia. ¿La cuál? Es la de Patricia. Van 4. ¿Alguien más? La de Patricia, licenciado. Ok. Entonces, una dice, Jesús dice que cada persona construye su propia esencia a partir de sus actos. Y Patricia que cree que cada persona viene predestinada para ser libre y trae consigo su esencia. Es Patricia. ¿Por qué? Esa su esencia, es esa libertad que tiene de hacer y además reside de la idea de procurar de hacerlo particularmente, o sea, lo individual. ¿Sí? Eso sí, sin dañar a nadie. Entonces puede encontrarse en sus plenas condiciones, derechos y de reclamar su protección desde el punto de vista de la libertad. ¿Sí? Entonces, les digo yo que se preparen porque por ahí pueden andar. ¿Verdad? Otra. Según Camilo, la sociedad nos obliga a someternos a sus normas, costumbres y leyes. Pero la pregunta, personaje que mejor refleja la esencia social de la libertad. No se los puedo preguntar hasta que lleguemos a eso. Bueno, continuamos. Después se las pregunto. La mejora del ser humano que nos rodea es un buen termómetro para medir la libertad. ¿Sí? O sea, hay un compromiso, como decía una de las compañeras, creo que Elizabeth, individual para hacer el bien. Ese es el compromiso realmente del ser el bien y es un buen termómetro para medir nuestra libertad individual, ¿verdad? Siempre. De esa manera, pues ya vimos. ¿Cuál fue la primera que vimos? No sé si se acuerdan.
esencia, límites, y de ahí nos vamos a hablar de naturaleza. La naturaleza común, ¿qué es? Presenta una concepción individualista, ya lo sabemos, en el ejercicio racional de sus pensamientos, ¿sí? No insensible de la naturaleza humana, sino autodeterminación positiva de una o de otra forma. Es una naturaleza normal, pero también podemos ver según la naturaleza de los filósofos. Significa el conjunto de las cosas que son naturales. Significa las propiedades esenciales y causas de cosas individuales. O sea, el conjunto de todo lo que, de las cosas que existen son naturales, conjunto general. Pero también significa las propiedades esenciales de las causas de cosas individuales. Vamos siempre sobre esa libertad, pero desde el punto de vista de la naturaleza y desde el punto de vista de los filósofos. Entonces, significa las propiedades esenciales. ¿Cuáles son esas propiedades esenciales desde la esencia? Y causas de cosas individuales. Nuestras propiedades esenciales, el qué hacer, cómo hacerlo, lo hago, no lo hago, no daño a nadie, solo es individualista. Causas, cosas, después dice causas de cosas individuales. O sea, sus causas van a ser individuales, no daño a nadie más. De ahí dice Aristóteles, de las propiedades naturales difiere que entiende por propiedades naturales las obras filosóficas, científicas modernas, que también pueden diferir en otros científicos convencionalistas. Pues eso es normal. Como son argumentaciones filosóficas, pues de cualquier obra, de cualquier otra postura, puede haber otros usos científicos o convencionalistas, pero seguimos nos quedando desde el punto individual. Esa es una naturaleza común, ¿sí? Vamos a actuar desde el punto individual o individualista sobre nuestras cosas. La naturaleza social lo cambia. La naturaleza social por necesidad es innata. Socializamos por procrear, por subsistir, por estar saludables, para defendernos de las amenazas. Pero esto cae más todavía en la naturaleza social, los que les voy a decir. El ser social necesita el contacto y la comunicación para el logro de sus objetivos, así como para su desarrollo mental y físico. Una persona no puede vivir sola. La naturaleza social es inevitable. Es necesario esos caracteres esenciales del ser humano como una realidad necesaria. El hombre es un ser social por naturaleza, por eso hablamos en la naturaleza individual. El ser humano es un ser social por naturaleza. ¿Qué queremos decir de eso? Que la libertad es un derecho fundamental para la vida humana en el ámbito personal, social y político. Entonces, volvemos a regresar. Todas las personas toman decisiones que le permiten desarrollar esos diversos ámbitos de su vida. Es fundamental estar reconocida y garantizada actual por las leyes. Por lo que lo asociamos también que la libertad, lo que pensamos y creemos, siempre y cuando no se vulneren los derechos de las otras personas.
la esencia individual sin vulnerar de las otras personas. En sí, volvemos a repetir que la libertad aparece como algo que no se puede escapar. No sabríamos vivir sin pensar que somos libres y además sin que ser algo o alguna cosa de manera libre. En este caso podemos decir que una persona no puede vivir sola en toda la sociedad. Hablemos solo Guatemala, de los 17.800.000 y pico que hay en Guatemala, no podemos vivir solos. Necesitamos siempre el compañerismo, de la amistad, de la familia. Entonces siempre va a haber esa naturaleza social. Y esa naturaleza social hace que logremos los objetivos y que lleguemos a algo que deseamos. ¿Sí? De manera individual. Cada uno de ustedes de manera individual, yo quiero graduarme, yo quiero cerrar y después hacer mi tesis, o de una vez voy a ir haciendo mi tesis y voy a graduar. Cada quien tiene su forma individual de llegar a lo que quieren llegar. Pero eso no quiere decir que va a llegar porque usted está sola, solo lo va a hacer, no. Para lograr sus objetivos necesita también de quien le induce esos conocimientos. A partir de que también usted puede ir a tomar lecturas de diferentes libros para ampliar su conocimiento, lo que hacen los docentes. Pero también la naturaleza social de su entorno, que son los compañeros de estudio, los compañeros de su trabajo, su familia. Eso uno no puede evitar vivir solo. Si uno viviera solo, uno parecería todo el día hablando solo conmigo. Y eso es parte de la naturaleza social. Siempre y cuando no vulnerar los derechos de la otra persona. Y por último, también habíamos hablado de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho es un fenómeno jurídico para los filósofos. En la antigua Grecia también se hacía, en Roma también se hacía. Sea para que hicieran o fuera prohibido hacer algo en base a una escritura sencilla, firmaban un papel y bueno, a partir de hoy se prohíbe hacer esto. Y se prohibía. El día de hoy, todos los niños los van a matar, van a morir, porque hay un tal Jesús que dice que es el Rey de Reyes. Así era antes. Hoy hay normas jurídicas que regulan la conducta de las personas o de la conducta humana, como un principio del derecho 1. ¿Sí? Son normas jurídicas que regulan la conducta humana. Derivado de eso, entiende más la filosofía del derecho la antigua Grecia a la actualidad. Hoy hay una norma y esa norma limita su libertad también. ¿Sí? Porque hay prohibiciones de lo que no puede hacer. Yo tengo un bonito carro, un Lamborghini o algo así, batas. Quiero ir a 100 por hora. No puede. Hay una limitación, hay una prohibición. Puede ir hasta 70 por hora en algunas carreteras. ¿Sí? En la zona central, en las diferentes avenidas y calles, usted puede ir hasta 60 máximo. Entonces, hay limitaciones de lo que usted deseaba hacer. Pero si usted quiere correr a más alta velocidad, entonces váyase a un autódromo y vaya a correr y todo, si así lo quiere, pero no lo puede hacer en todas las calles o carreteras normales donde circulan los vehículos de la sociedad. Entonces ahí entra la filosofía del derecho.
y entra en aplicación en esta tierra, entra en la aplicación en las diferentes normativas que hay que debemos de obedecer, ¿verdad? Y si no, pues pagamos nuestras condiciones, depende de lo que hayamos hecho, a prisión o cualquier otra. También decía que el instruir en el derecho es una dimensión del tránsito de la justicia, que es un derecho positivo. Todo lo que está prohibido y todo lo que está en ley. Pues también hay cuestiones que lo protegen a uno, los derechos humanos, entre otras. Que en la realidad no se haga es otra cosa, pero sí está legislado. Entonces, es simplemente un proceso técnico-científico, decían los filósofos, y así es. Técnico profesional para llegar a plasmar una ley. Al contrario, que se da entre los individuos y que constituyen la sociedad, en la comunidad, en todo. Ustedes se dan cuenta que hay una forma de legislar y ustedes díganme en dónde está escrito. En algunos lugares castigan a alguien de la comunidad que haya robado o le haya quitado a alguien con los palos como secos, con varios palillos secos, y esa es su forma de ellos de regular la conducta de esa persona en esa comunidad. No sería mejor, pienso yo, pero esas son sus costumbres, y aquí todas las costumbres se respetan, ¿verdad? De si robó, pues que se conduzcan los tribunales y que lo juzguen, ¿verdad? Pero esas son las costumbres que también están plasmadas en ley que se deben permitir. De lo contrario, que rato lo hubieran quitado, pero no. Entonces, esa libertad, desde el punto que constituye una comunidad o que se constituye por las leyes del país que todos debemos de obedecer, entonces, si usted realiza algo en contra de la ley, paga las consecuencias. Mientras que en el derecho lo ve, en la filosofía del derecho, el filósofo lo ve de acuerdo a cada comunidad, porque allá en aquel entonces el rey daba una orden y se cumplía, ya se prohibía. Hoy por hoy ya conocen ustedes, por eso estudian derecho y van a ir viendo las diferentes prohibiciones que existen en cada una de estos, como protecciones en la libertad, el derecho a libertad, a la libre locomoción, el derecho humano, etcétera, entre otros más. Entonces, el saber del filósofo es la verdad. Ese es el saber del filósofo, llegar a su verdad. Un saber incapaz de alcanzar algo o un rango propio en la ciencia jurídica sería la teoría general del derecho. La teoría general del derecho dentro de la filosofía, pero dentro de lo que vemos nosotros ya no es una teoría general del derecho, sino hay diferentes leyes que regulan la conducta humana. Y esos son los puntos que nos faltaban, que son cortos, que se pueden entender. Tengan en cuenta la autoperfectible, la persona que será digna mientras sobre dignamente. La racionalidad, que tenga esas creencias, pensamientos, juicios, como el dominio práctico y moral, entendiendo las intenciones, decisiones y acciones del ser humano dentro de su libertad individual. Epistémico es igual llegar al conocimiento científico, llegar a la verdad, investigar sus fundamentos, sus límites, sus métodos para llegar a la verdad.
De ahí vimos las libertades que podíamos mencionar en 4 formas, que era la esencia. ¿Cuál más vimos? Los límites, Los límites, muy bien. ¿Qué otra más? la naturaleza común, La naturaleza normal, pero naturaleza en sí, y la naturaleza social. y la naturaleza social. En la esencia, ¿qué pudieron entender? Primero, que reside la idea de actuar. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? La idea de actuar. Pero Actuar sin perjudicar a... Ay, perdón, licenciado. sí, de manera individual o particularmente, y como termina ahí la estudiante Lisbeth, de manera sin perjudicar a nadie, dijo usted. Así es, licenciado. Dígame. Así es. O sea, reside la idea aquí del poder actuar de manera particular o particularmente sin perjudicar o obstaculizar o poner obstáculos a nadie. ¿Sí? Obstaculizar a nadie. Eso es. Los límites. ¿Qué es los límites? Hablamos de la esencia y de los límites. Se da también de manera individual, sin lastimar a otro ser humano. Tenemos la capacidad de elegir. Sí, así es. Pero más reducido, compromiso individual para hacer el bien. ¿Sí? Y los límites están de manera individual. O sea, yo puedo hacer cualquier cosa de manera individual libremente. Si deseo comprar algo, si deseo comer. Por eso, ahora sí ya podemos hablar de este otro ejemplo. Escuchémoslo. De ahí voy a tomar 5 minutos para recomendaciones también del examen, aunque todavía la otra semana nos vamos a ver. Personaje que mejor refleja la esencia social de la libertad. Según Camilo, la sociedad nos obliga a someternos a sus normas, costumbres y leyes. Abraham opina que construimos nuestra libertad en la interacción con otras personas. Marina cree que los límites de nuestra libertad son impuestos por la sociedad. Silvia asegura que al sumar las libertades individuales da como resultado la libertad social. ¿Cuál de esas 4 son? Quizás la primera, licenciada. ¿Alguien más? diría la número 4. Lo de Marina. ¿Alguien más? Uno más y ya vemos ahí la respuesta. Por eso es puro análisis. Y esa es la forma de tener una idea más dentro de la respuesta, dentro de la filosofía, de lo que quiso decir el filósofo. ¿Nadie más tiene alguna respuesta? Alguien dijo primero, la primera, la sociedad nos obliga a someternos a sus normas, costumbres y leyes. Recuérdese que la pregunta es, el personaje que mejor refleja la esencia social de la libertad. Le dijo alguien, Marina, cree que los límites de nuestra libertad son impuestos por la sociedad. Y luego creo que Lidia dijo la última, Silvia. Silvia asegura que al individuales da como resultado la libertad social. Y esa es la correcta. ¿Sí?
Cuando hablamos de que aseguramos nuestras libertades individuales, el respeto, yo hago lo que puedo hacer sin lastimar a nadie más, ¿sí? Sin obstaculizar, ¿sí? Da como resultado la libertad social. ¿Cuál es la libertad social? Poder tener esa amistad, ese compañerismo y todo. Le voy a decir por qué. Si usted viene, Luis, con Mónica, es que ese Luis me cae mal. Está perdiendo esa razón de ser de esa libertad social. ¿Sí? O sea, mientras uno respeta a otro, porque viene con traje, porque viene sudando, que porque viene con pants, que ridículo, que viene con tenis, lo que sea. Ahí nos estamos metiendo hacia el otro ser humano. ¿Sí? Entonces tratamos de perjudicar y nosotros cerramos la puerta y volvemos a estar solo en lugar de llegar a esa naturaleza social. ¿Sí? Que no podemos vivir solo, necesitamos de los demás compañeros sin lastimar a nadie ni obstaculizar a nadie. ¿Les pareció? Eso es parte de análisis sobre la pregunta, porque la pregunta, el personaje que mejor representa, ahí ahora ya me fui por eso. Así, el personaje que mejor refleja, personas, ahí está. Personaje que mejor refleja la esencia social de la libertad. La esencia social de la libertad. Ya le está entrando a la naturaleza social, la libertad, entonces conjuga todo y lo toma de esa manera. Silvia, asegura que al sumar las libertades individuales, da como resultado la libertad social, como una naturaleza normal y como una naturaleza social sin lastimar a nadie. Así es la respuesta. De ahí vamos a ir viendo otras más que hay, pero en clase tal vez. Bueno, el material se los va a enviar ipso facto. Eso lo van a ver en derecho, algunos lo han de saber. Eso es inmediatamente al terminar clase o forma vayamos hablando, se lo voy enviando. El material que nos toca es... Ya les envié el de fundamentos de filosóficos, les envié también problema fundamental de la filosofía. Ahora les tengo que enviar el de el ser humano y la libertad. ¿Sí? Las recomendaciones del examen, ya saben que las vamos a ver en clase también, pero adelantando un poco, sería bueno que leyeran o estudiaran. Leer no, porque no se aprende para la vida. Epistemología, ética, filosofía de la mente, Sócrates, conocer, que va en el material anterior, Platón, saber, solo el saber, aparte la filosofía del saber, la naturaleza social, el materialismo dialéctico, el idealismo subjetivo, esencia, filosofía del hacer, el objeto y el sujeto, filosofía del derecho, autoperfectible que les acaba de decir, idealismo, definición de filosofía, no es absoluta, se recuerda todas esas características que vimos y las ramas también del derecho, pero se las estoy viendo ahí limitando. Aristóteles, filosofía de la ciencia, filosofía del ser, idealismo formal, la lógica, creencia. ¿Qué más había? Idealismo absoluto, genociología,
conocimiento filosófico, saber crítico, metódica o metodológica, pero ahí les aparece como metódica, universalidad, razonamiento, materialismo psicofísico, idealismo trascendental, transversalidad, filosofía del pensar, idealismo platónico, metafísica, intersubjetivismo. De esas, solo 20 preguntas vienen de 48 respuestas. Ya con eso ya pueden empezar a estudiar, ¿verdad? Bueno, entonces, las recomendaciones que van a haber 2 series, así es que el que está atrás hacia adelante, hacia otro adelante, no va a poder copiar y si no se va a equivocar, ¿va? Pero entre todas esas preguntas le vienen diferentes. Entonces, hay que estudiar esas 44, 45 que les dije y con eso hay un aporte de ayuda. Y todo eso está en el material de estudio. Yo le he ampliado aquí, le he hecho como ejemplos, pero eso es para que lo comprendan mejor. Cuando lo estén leyendo, lo van a comprender mejor, se van a recordar de algunos ejemplos